A veces creemos que ser fuerte significa levantar la voz, defender cada punto de vista y nunca ceder. Pero con el tiempo descubres que la verdadera fuerza se parece más a un silencio consciente que a un grito impulsivo. Recuerdo una vez en que quise ganar una discusión solo para demostrar que tenía razón. Al final, no gané respeto, solo cansancio. Fue entonces cuando entendí que no necesitamos vencer todas las discusiones para que los demás nos tomen en serio. Las personas verdaderamente fuertes no son las que buscan la última palabra, sino las que eligen cuándo hablar y cuándo dejar ir. Es un tipo de poder que no impresiona a primera vista, pero que se siente en cada decisión. Porque al final, la fuerza real está en escoger tus reacciones, no en responder automáticamente como si cada situación fuera una amenaza. Y aquí surge una pregunta importante. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Tener razón o tener paz? Pensar en eso cambia todo. Y sin darte cuenta, esto nos lleva a un punto aún más profundo que empieza a aparecer en el camino. A todos nos ha pasado. Estamos hablando con alguien y de repente la conversación se transforma en una batalla. Sentimos el cuerpo tensarse, la respiración acelerar, y antes de darnos cuenta, ya perdimos el control. Y lo curioso es que eso no ocurre porque seamos malos discutiendo, sino porque nuestro propio cerebro activa una alarma interna. En una discusión intensa, la amígdala, esa parte del sistema límbico que detecta peligro, dispara como si estuviéramos frente a una amenaza real. No distingue entre un ataque físico y una crítica emocional. Y cuando esa alarma suena, la parte racional del cerebro, el córtex prefrontal, simplemente se apaga. Es como si dijera, esto es peligroso, no pienso ahora. Y cuando la razón se calla, queda solo el instinto. Por eso es imposible ganar una discusión en ese estado. El cerebro entra en modo supervivencia, no en modo comprensión. Y eso explica por qué discutir no soluciona nada, solo alimenta el fuego, atrapando a las personas en un ciclo donde nadie aprende ni evoluciona. Esto nos lleva a observar algo aún más sutil en nuestro comportamiento. Hay un momento, en medio del caos de una discusión, en que entendemos que el poder no está en controlar al otro, sino en controlar nuestro interior. No es un poder ruidoso, sino uno silencioso. Recuerdo una vez en que alguien intentó provocarme de todas las formas. Yo casi entré en su juego, casi. Pero respiré un momento más y todo cambió. El poder real está en no entrar en la pelea cuando todos esperan que lo hagas. La técnica funciona porque desarmas sin atacar, sin competir, sin reaccionar en automático. Cuando controlas tu estado interno, decides el rumbo de la conversación. El principio es simple pero profundo. No puedes controlar lo que los demás dicen, pero sí cómo respondes. Y tu respuesta define si la conversación se eleva o se incendia. En una pelea, dos personas mantienen el fuego, pero si una deja de echar leña, las llamas pierden fuerza. Esto nos lleva a pensar en algo aún más estratégico. A veces la otra persona espera que ataques. Está preparada para el choque. Y por eso, reconocer el sentimiento del otro puede desarmar toda la tensión. Una vez alguien me habló de forma dura, esperando que yo devolviera el golpe. Pero yo solo dije, entiendo que esto te molestó. Y el silencio que vino después lo dijo todo. Reconocer el sentimiento no significa ceder, sino mostrar que no alimentarás el conflicto. Otra herramienta poderosa es crear espacio. En momentos de tensión, el cerebro no piensa, apenas reacciona. Por eso adiar la discusión no es huir, es inteligencia. Algo como, interesante, déjame pensar y mañana hablamos con calma. Transforma una pelea en diálogo. Y esto nos lleva a notar algo que empieza a mudar profundamente la forma como lidamos con los demás. La irritación aparece rápido, casi automática. Es humana, natural. Pero lo que realmente importa no es dejar de sentirla, sino no actuar desde ella. Me pasó una vez. Alguien me provocó y sentí el calor subir, pero un segundo de respiración cambió todo. Entre lo que te hacen y lo que tú haces existe un espacio. Es pequeño, pero ahí vive tu libertad.
Ese espacio decide si reaccionas o respondes. Y un microejercicio ayuda mucho. Las 3 preguntas. Antes de explotar, pregúntate, ¿esto importará dentro de 1 año? ¿Esta persona merece mi energía ahora? ¿Qué respuesta me hará sentir orgullosa dentro de 2 horas? Estas preguntas recolocan todo en perspectiva. Y cuando empezamos a dominar esos segundos, algo más profundo se revela. Muchas veces creemos que todo lo que nos dicen es sobre nosotros, pero casi nunca es así. Recuerdo una conversación tensa con un familiar. Por un momento pensé que yo era el problema, pero al escuchar noté que la crítica venía del cansancio, no de mí. Entender la historia, el estrés y los miedos del otro ayuda a despersonalizar. El comentario duro del marido tal vez fala del día horrible que tuvo. La respuesta ríspida de la hija quizá habla más de su inseguridad que de ti. Y lo curioso es que casi ninguna discusión es realmente sobre el asunto aparente. La losa no es la losa. El filme no es el filme. Por detrás existen necesidades emocionales, reconocimiento, valoración, miedo a perder importancia. Por eso, en vez de acusar, es mejor expresar la necesidad real. Necesito sentirme más apoyada porque estoy sobrecargada. La vulnerabilidad abre puertas que la acusación cierra. Y eso nos lleva a un entendimiento aún más profundo sobre límites. Hay personas que simplemente no vamos a cambiar. Aceptarlas es libertad. Aceptar no es concordar. Es dejar de luchar contra lo inmutable. Una técnica útil para familiares difíciles es el disque información. Respondes con una información neutra y mudas el tema. Sin justificarte, sin atacar. La frase muere sola. Lo mismo sucede con personas tóxicas. Ellas se alimentan de tu reacción. Cuando no la das, pierden el interés. Es como apagar una foguera retirándole el oxígeno. Y esto nos lleva naturalmente a una reflexión sobre el control que damos a los otros. Cuanto más rumiamos lo que alguien dijo, más poder le damos a nuestras emociones. Yo misma ya fiqué horas presa a un comentario que la otra persona ya había olvidado. La libertad aparece cuando desarrollamos independencia emocional. Oír una crítica sin que ella destruya tu día, no por frialdad, sino por madurez. Ese es un acto profundo de amor propio, dejar de tentar mudar al otro y reconstruir la propia vida. Hobbies, autoestima, sueños. Y surge una pregunta liberadora. ¿Puedo aceptar a esta persona como es, sin esperar que cambie? Si la respuesta es no, quizás sea hora de trabajar esa aceptación o reconsiderar la relación. Y esto nos abre camino a algo aún mayor. Sin darnos cuenta, gastamos energía en cosas tan pequeñas que no sobreviven ni 10 minutos. Antes de entrar en un conflicto, preguntar, ¿esto importará dentro de 10 minutos? Nos salva de tempestades inútiles. Con el tiempo entendemos que paz no es ausencia de conflicto, sino caminar a través de él sin perder la esencia. Priorizar la salud emocional vale mucho más que ganar debates vacíos. Y la transformación no llega en el día perfecto. Comienza hoy, en medio de la vida real, con miedo mismo. Basta escoger una técnica, respirar, hacer las 3 preguntas, reconocer el sentimiento del otro. Practicar hoy ya cambia todo. Y cuando elegimos la paz en los detalles, creamos algo mucho mayor, algo que prepara naturalmente el terreno para el próximo capítulo de esta jornada.